El día de hoy nos acompaña José Rico Alonso. Él es ingeniero industrial y maestro en administración de negocios, instructor certificado en los estándares nacionales ECO 217 y 0.01, impartición de cursos, formación de capital humano de manera presencial grupal, y ECO 301, diseño de cursos de formación de capital humano de manera presencial grupal, sus instrumentos de evaluación y manuales de curso. También en el ECO 554, trabajo en equipo. Es instructor certificado a nivel internacional por la Oficina de Asistencia para Desastres en el Exterior del Gobierno de los Estados Unidos. También es especialista en gestión de capital humano por competencias, sistema de gestión de las organizaciones de calidad, medio ambiente, seguridad y salud ocupacional. Es experto y promotor de la filosofía del trabajo Lean Manufacturing y director general del Centro de Gestión del Aprendizaje. Maestro, muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Les cedo los micrófonos. Adelante. Hola, muy buenos días. Muchas gracias, Fernanda, por la presentación. Muy buenos días a todos. Bienvenidos al evento de capacitación del día de hoy. Vamos a iniciar el mismo. En lo particular, les agradezco que estén presentes, que hayan tenido la oportunidad de interesarse por este tema. Y bueno, y vamos a iniciar con el mismo. La verdad es que es un tema bastante amplio, que en un momento dado, pues justo vamos a empezar a trabajar y a verificar en cuestión de lo que son los temas en particular que vamos a tratar en esta ocasión. El día de hoy vamos a estar entonces hablando del tema de trabajo en equipo en particular, ¿vale? Bueno, reitero, bienvenidos, gracias a todos y gracias por el interés por el tema. Bueno, vamos a empezar con este evento de capacitación. El tema es trabajo en equipo. Es esta situación, metodología que se ha estado manejando en cuestión de lo que es el manejo del trabajo en equipo dentro de las organizaciones. Es algo que no es necesariamente reciente, de hecho tiene su origen a principios del siglo pasado, y en particular, bueno, como tal, pues hemos estado trabajándolo justo en entornos de trabajo donde hemos identificado que para nosotros nos da una solución, nos da una ayuda, un apoyo en cuestión de mejorar todo lo que es, no solamente la parte de la productividad, sino también lo que es el ambiente y la interacción de las personas y los grupos de trabajo en particular. ¿Ok? Bien. Bueno, ya un poco les comento en su momento, ahorita, justo, Fernanda, el tema de que nos preparemos y entonces en ese sentido, pues más adicional a lo que ya les comenté, yo solamente les diría que tomen las notas necesarias y mantengan lo más posible su cámara activada para poderlos visualizar y bueno, y eliminemos las distracciones posibles que tengamos alrededor, ¿no? Ya ven que con esto del tema de la virtualidad es favorable para todos, pero también a veces tiende a darnos un poquito de lata el tema de lo que sucede en nuestro alrededor, ¿no? En particular, ¿vale? Bien, bueno, el día de hoy entonces vamos a ver lo que es el trabajo en equipo y vamos a estar viendo lo que sería entonces en ese sentido este tema en particular de lo que es como tal esta disciplina que maneja varias metodologías y en particular, bueno, el día de hoy principalmente vamos a estar conociendo aspectos teóricos y prácticos vinculados con lo que es el trabajo en equipo. También por otra parte vamos a ver en un momento dado algunos temas que podemos nosotros aprovechar para generar integración de lo que es justo las personas que están a nuestros alrededores e inclusive el tema principal es de cómo nosotros tenemos o abrimos la disposición, nuestra actitud hacia empezar a trabajar y desarrollar lo que sería entonces lo que es el tema de vínculo de trabajo en equipo con nuestros compañeros, nuestros amigos en algún momento dado, porque el tema del trabajo en equipo lo podemos desarrollar no solamente en contextos de temas laborales, ¿no? También lo podemos desarrollar en algún momento dado para otros tipos de situaciones que nosotros tengamos como un tema de oportunidad o de necesidad de poder compartir con alguien más en algún otro contexto, ¿no? No solamente en el tema laboral. Bueno, y los temas del día de hoy que vamos a estar trabajando son 4 principalmente, lo que serían conceptos generales. Vamos a ver el tema de qué es un grupo de trabajo, qué es lo que es ya un equipo de trabajo y el trabajo en equipo principalmente.
Vamos a ver también procesos socioafectivos y los equipos de trabajo, cómo esos procesos socioafectivos en algún momento dado nos favorecen todo lo que es el trabajo en equipo, la parte de mejorar su desempeño y por otra parte también mejorar en un momento dado lo que son los resultados del propio equipo de trabajo. También vamos a ver el tema de cómo establecer metas y roles claros, porque al fin y al cabo también en ese sentido, pues, si no tenemos definidos de manera específica nuestros objetivos y metas a lograr, pues también nuestros equipos de trabajo pueden empezar a tener algún tema de problemáticas en ese sentido, porque no identifican si están llegando a tener algún logro en particular. Y por último, el tema de los conflictos en los equipos. En particular, pues nosotros estamos hablando de equipos de personas que en un momento dado se relacionan, se vinculan y tienen trabajo, relación todos los días, ¿no? Y en particular pueden suceder justamente conflictos en esos equipos. Y vamos a ver aspectos generales de cómo trabajar ese tema de conflictos y por qué surgen esos conflictos. ¿Ok? Entonces, bueno, en particular vamos a estar viendo la parte de lo que sería entonces el tema del trabajo en equipo y sobre todo con el enfoque de qué, de identificar cuáles son los aspectos principales que nosotros podemos aprovechar para hacer, generar, desarrollar en un momento dado equipos de trabajo o nosotros en algún momento dado podemos vincular de manera más fácil equipos de trabajo que ya existan, ¿no? Entonces, en ese sentido, justo vamos a ver estos aspectos fundamentales para optimizar el trabajo de los equipos. Por otra parte, también nos ponemos algunos conceptos, aspectos relevantes, estrategias que van a permitirnos mejorar la colaboración, la comunicación con los miembros del equipo para obtener mejores resultados. Bueno, y ahí empezaría yo con un poquito de también empezar a buscar interactuar con ustedes, con el grupo en particular. ¿Por qué? Porque también si quisiera ubicar aquí en particular quiénes de ustedes consideran que actualmente desarrollan el trabajo en equipo, quiénes están considerando que como tal ya están vinculados en temas de este tipo, de trabajo en equipo, y en un momento dado, pues, si ya, inclusive ya identifican el tema de lo que estamos nosotros tratando en esta sesión, ¿no? En particular. O a lo mejor alguien en particular me dice, pues no, la verdad es que yo no ubico trabajo en equipo, no hay problema. Vamos, les voy a pedir que en ese sentido me regalen con uno de los iconos de las reacciones, un dedo arriba, quienes ya consideran que actualmente desarrollan trabajo en equipo, y los demás, por ahí creo que había una carita como de espanto, de susto, que podríamos, bueno, con eso podríamos aprovecharla para que en ese sentido, pues podamos ver el tema de lo que sería entonces, cómo están ustedes considerando quienes no están ya todavía vinculados a actividades de trabajo en equipo en particular, ¿vale? Sí, sí, bueno, si quieren me van regalando ahí sus reacciones en particular y las vamos a ir visualizando. Muchas gracias. Ok. Bien. Bien. Bueno, voy a ir avanzando también un poquito en el tema, en lo que voy visualizando en particular lo que me van compartiendo. Ok, muchas gracias. Y bueno, y vamos por ahí a ver varias reacciones en particular. Bien. Pocos me dan reacción de que sí ya están vinculados a trabajo en equipo. Ok, bueno, entonces la sesión del día de hoy les va a favorecer bastante en lo que vamos a estar trabajando el día de hoy. Bien, vale. Vamos avanzando entonces ya lo que sea el primer tema en particular, que es el conceptos generales. En conceptos generales, pues bueno, antes que nada vamos a identificar en algún momento dado a qué nos referimos con los trabajos, con lo que es el trabajo en equipo, y sobre todo para identificar por qué queremos hablar de este tema y por qué se los queremos compartir el día de hoy. Porque sucede que justo uno de los temas o una de las disciplinas que se están utilizando más en las empresas de manera recurrente son el tema de generar, desarrollar equipos de trabajo. El día de hoy vamos a estar hablando solamente de equipos de trabajo en lo particular, que sea la base. También hay una metodología un poquito ya más avanzada en relación a los equipos de trabajo de alto desempeño. Eso lo dejaríamos como en el tintero para siguientes sesiones. O bueno, igual para que ustedes lo vayan ubicando con lo que les vamos a dar el día de hoy como información.
Pues entonces, bueno, se están aprovechando estos. ¿Por qué? Porque de esta manera, con equipos de trabajo, aprovechamos el talento de las personas. Y con esto, al aprovechar el talento de las personas y tener en ese sentido un mejor acercamiento a los equipos, a los grupos de trabajo, conocer más sus habilidades, sus capacidades, podemos generar entonces, en este caso, resultados más eficaces y eficientes. Y realmente, por otra parte, también, ¿qué está sucediendo con el tema de que los últimos eh, años hemos estado trabajando ya con este tema de Internet y que tenemos información más fresca, más rápida y más ágil de todo lo que está sucediendo y cambiando en el mundo? Pues justamente nos genera más situaciones de cambios entonces en nuestro desarrollo de nuestras actividades, ¿no? Tanto en cuestiones de producción como en cuestiones de servicio. Entonces, en ese sentido también, ¿qué pasa? Los equipos de trabajo me ayudan justamente a ser más flexible para atender esos eventos que cambian, esas situaciones que me requieren algún reto más dentro de lo que es el desarrollo de mis actividades del día a día. Y entonces justo con los departamentos tradicionales, ¿qué pasa? Pues al final tenemos ya como especificadas ciertas funciones, ciertas actividades, ciertos protocolos, procedimientos como tal, que a veces son difíciles de estar modificando, cambiando. Y con los equipos de trabajo lo que podemos hacer justamente es identificamos una situación que debemos de atender de manera prioritaria porque tenemos que cubrir algún evento en específico, podemos desarrollar un equipo de trabajo para que atienda ese evento en particular, armarlo ubicando a gente que tenga ciertas capacidades e integrarlo y para que en ese sentido nos apoyen en esa situación. Y por otra parte también podemos generar o desarrollar justo con equipos de trabajo, al estar interactuando gente que tiene ciertas capacidades, podemos aprovechar que esas personas, que ese grupo desarrollen situaciones de creatividad que nos den entonces en algún momento dado cambios en relación a nuestros procesos, procedimientos, nuestros productos, nuestros servicios, inclusive en algún momento dado a desarrollar nuevas situaciones que le podemos ofrecer a nuestros clientes, a nuestros usuarios en algún momento dado, ¿no? Entonces, en ese sentido, justo el desarrollar equipos de trabajo nos ayuda entonces a ser más flexibles, a tener más productividad, a tener mayor creatividad y por otra parte a generar sinergias, que al fin y al cabo las sinergias son ¿qué? Pues al final es acumular lo que sería las capacidades para hacerlos justo en ese sentido más, más fuertes, en algún momento dado también aprovechar objetivos comunes para desarrollarlos de manera más rápida, más ágil y con mejores resultados. ¿Ok? Entonces, bueno, ese sería un poco el intro de los conceptos generales y en particular, bueno, ya viéndonos al tema de lo que son ya algunos conceptos en particular. Bueno, también un comentario en general para todos. Les vamos a compartir el PDF de esta presentación para que ustedes lo tengan y lo puedan consultar en cualquier momento. Hay mucha información en este documento. Yo no voy a estar leyéndola toda al 100%. Lo que yo quiero es ir avanzando con algunas de las diapositivas que estamos trabajando, irles dando comentarios, irles dando en algún momento dado compartiendo experiencias de algunas situaciones que se han desarrollado en algunos contextos de trabajo, ¿ok? Entonces, les vamos a compartir al final de la sesión el PDF para que todos ustedes lo tengan en su momento. Ok, entonces de conceptos generales, pues bueno, primero empecemos con lo que son los grupos. Un grupo va a estar siempre vinculado, compuesto por lo menos por dos personas y ese grupo en algún momento dado pues se va a reunir, a formar, a lo mejor por temas de naturaleza de una relación social o por temas de un objetivo común, ya sea laboral, deportivo, etcétera. Entonces, ese grupo de trabajo pues se va a reunir, va a interactuar y va a alcanzar ciertos objetivos, ¿ok? El grupo como tal, también estamos considerando que en algún momento dado es un grupo que va a tener una serie de personas con un número reducido, que podrán, inclusive en ese sentido, el grupo de trabajo como tal podrá tener entre ellos interacciones, podrá comunicarse de manera directa y no necesariamente necesita a alguien más que le apoye por la comunicación, sino que la comunicación deberá de ser ágil, rápida y directa entre los mismos participantes del grupo de trabajo. Entonces, esos son los grupos y son entonces situaciones naturales que se dan porque se reúnen dos o más personas por un objetivo común y entonces en ese sentido pues interactúan y se relacionan, se vinculan, ¿ok? Ahora, aquí hay un tema bien importante. A veces nos dicen, oye, pues que ya tengo un grupo de trabajo, ese grupo de trabajo pues ya me está desarrollando trabajo en equipo. No necesariamente es siempre esto cierto, porque no todos los equipos como tal
equipos de trabajo, son grupos como tal, pero no necesariamente entonces en ese sentido todos los grupos pueden ser equipos, ¿no? Nosotros sí podemos tener entonces un equipo de trabajo, sí, va a estar formado siempre por un grupo, pero va a tener cierta connotación muy específica que ahorita vamos a ver más adelante. Pues entonces, si yo formo un grupo de trabajo, no necesariamente puede llegar llegar a formarse y a madurar hasta llegar a ser un equipo. Y ahorita vamos a ver también inclusive un poquito el tema de cómo van en ese sentido los grupos de trabajo madurando, moviéndose y estructurándose de esta manera, ¿ok? Ahora, el concepto de equipo de trabajo. El concepto de equipo de trabajo va relacionado con que entonces sí son personas también que en un momento dado se reúnen. Aquí viene también un tema de una particularidad. Pueden ser asignadas. ¿Por qué? Porque en el trabajo decimos, oye, vamos a formar un equipo de trabajo, perdón, vamos a formar un equipo de trabajo como tal y vamos a estructurarlo para un tal fin con tales personas, porque sabemos que esas personas están vinculadas con esas actividades y nos pueden dar un buen resultado. Entonces lo podemos asignar como tal, desarrollarlo, estructurarlo, o se puede autoasignar en algún momento dado. Cuando surge alguna situación problemática en la organización o en nuestra propia sociedad, que ha llegado a suceder, ¿no? De pronto nos reunimos y nos reunimos con otras personas, generamos y nos vinculamos con otros, ¿para qué? Para desarrollar y generar entonces en ese sentido inicialmente un grupo de trabajo que puede madurar hasta ser un equipo. Y entonces estas personas con ciertas habilidades y competencias específicas se reúnen para cubrir una meta determinada bajo la conducción de un coordinador. Y aquí es la parte ya donde empezamos a ver ciertos detalles a diferencia de un grupo simple de trabajo, ¿no? En el equipo de trabajo ya tenemos un coordinador y ya existe una meta en particular a cubrir vinculada a lo que sean las necesidades de una organización. Y consideramos la organización inclusive como un tema no necesariamente solamente de trabajo, ¿no? También puede haber una organización en el sentido de algún evento deportivo o alguna actividad deportiva que desarrollamos, o a lo mejor tenemos algunas actividades culturales o desarrollamos algunas actividades de otro tipo. Pues igual también, si hay cuando hay una organización, cuando se reúnen un grupo de personas con un fin específico y todos ellos están vinculados a ese fin, ¿no? Entonces, en ese sentido, podemos considerar que justo esa es una de las situaciones importantes de un equipo de trabajo, que tenga un conductor de sus actividades, que se reúna gente y que tenga una meta específica a seguir. El equipo de trabajo deberá ser de un número reducido de personas. Usualmente nosotros, ¿qué recomendamos en cuestión de experiencias de equipos de trabajo? Pues recomendamos que sí sean por lo menos entre 4 o 5 personas un equipo de trabajo, dependiendo de las actividades por desarrollar, ¿no? Pero máximo ya 20 personas, un ideal anda entre 9 y 12 personas. Realmente son equipos o grupos reducidos. ¿Por qué? Porque también en ese sentido lo que se busca es que siempre exista una buena comunicación en el grupo. Si se estructuran grupos con más de 9, 10, 12 personas, empieza justamente a romperse un poco el tema de comunicación. Y entonces se tienen que utilizar algunas actividades específicas de reuniones específicas para retroalimentación, comentarios. Y entonces en este sentido, a lo mejor la parte natural y flexible del trabajo se va rompiendo un poquito. Y entonces en ese sentido, bueno, habría que tener ese tipo de cuidados en ese tipo de situaciones. Por eso hablamos de número reducido de personas con habilidades complementarias y responsabilidades compartidas y comprometidas con un objetivo de trabajo. Y entonces en ese sentido hablamos justo también aquí viene un tema importante. Si yo me vinculo a un equipo de trabajo, entonces es ¿por qué? Porque voy a dar mi 100%. Porque tengo la actitud de poner en la mesa todos mis recursos de conocimientos, mis recursos técnicos, mis habilidades psicomotoras si son necesarias. Y entonces las pongo sobre la mesa y las comparto. Y entonces en ese sentido yo me comprometo. Y aquí ya podemos hablar un poquito del tema de un ejemplo, ¿no? Cuando me dicen, ¿cuál es la diferencia entre que te comprometas o participes, ¿no? Porque en los grupos naturales podemos estar participando, pero no necesariamente estar comprometidos. Y aquí en los equipos de trabajo, en el trabajo con un enfoque de equipos, ¿qué hacemos? Nos comprometemos al 100%. Entonces, inclusive en ese sentido, un poco el ejemplo que a lo mejor algunos de ustedes ya han escuchado es, ¿qué sucede cuando te
tenemos el objetivo de desarrollar o generar, cocinar en algún momento dado unos huevos con tocino, ¿no? Entonces me dicen, ok, pues vamos a cocinar unos huevos con tocino. Entonces, ¿qué necesitamos de inicio? Pues uno o dos huevos. Ok. Entonces, ¿quién nos provee? La gallina. ¿Y qué hace la gallina? Y nos dice, no, pues yo participo, yo se los doy. ¿Y por qué participo? Porque simplemente los pongo, se los entrego y hasta ahí queda mi participación. ¿Y qué pasa con el tocino? Necesitamos tocino. Necesitamos 100 gramos de tocino. Ok, ¿y quién es el que nos los va a proveer? El puerco en este caso, ¿no? Y dice el puerco, el cerdo dice, oye, ¿saben qué? Pero yo sí me comprometo porque pues tengo que darles parte de mí. Y Hola, entonces en buenos ese días. sentido yo llevo un compromiso Hablo y estoy para comprometido darle seguimiento a con mi esta inscripción. situación, ¿no? En particular. Y entonces, en ese sentido, ahí viene la parte del compromiso. Entonces, justo en este caso, el puerco que hace, el cerdo que hace, el cerdo da parte de él, pone sus recursos y los cede sin poner nada a cambio, ¿no? Sin pedir nada a cambio en algún momento dado, ¿ok? Pero entonces, justo en ese sentido, ¿qué es lo que debemos hacer en un equipo de trabajo? Pues justo comprometernos, poner nuestros recursos a la mano para que se puedan utilizar, pues se puedan aprovechar y en algún momento dado participar y compartir y vincularnos con los objetivos que tengan en particular nuestro grupo, nuestro equipo de trabajo como tal. ¿Ok? Ahora, en particular entonces el concepto de trabajo en equipo. El trabajo en equipo, pues entonces ya como una situación de una actividad, pues es una acción conjunta de un grupo de personas mediante la colaboración, coordinación y complementación de habilidades, buscan alcanzar un objetivo común de manera eficaz. Entonces aquí hablamos justamente del tema del concepto del trabajo en equipo, de que entonces en particular nosotros vamos a estar buscando justo como tal, entonces sí, colaborar, comprometernos, proveer nuestras habilidades. ¿Para qué? Para alcanzar un objetivo común. Y este concepto implica también entonces que en algún momento dado nosotros podamos utilizar o generar en algún momento dado comunicación efectiva. Es decir, nosotros como tal nos comprometemos con un grupo de trabajo, nos vinculamos con un grupo de trabajo, sí, siempre y cuando también en ese sentido ya lo desarrollamos como un enfoque de trabajo en equipo y empezamos a madurarlo, llegamos a esa madurez de ser de ser trabajo en equipo y vamos entonces a desarrollar cooperación y sentido de responsabilidad compartida. Y entonces ahí, en este caso en particular, una de las características principales de lo que es el trabajo en equipo es que en ese sentido vamos ya trabajando juntos, vamos a acumular esas fortalezas, esas características, esos desempeños individuales para generar y superar las limitaciones personales y generar en algún momento dado beneficios ya colectivos más fáciles, más sencillos a lograr en algún momento dado, ¿no? ¿Ok? Bueno, yo aquí por aquí les ponía una imagen de fútbol americano, que de hecho mucha gente que sigue el fútbol americano, de hecho, uno de los principales temas por los cuales lo siguen es que al final sí hay gente que tiene ciertas habilidades y se les considera estrellas, pero realmente el tema principal de este deporte es el trabajo en equipo, ¿no? Cada uno tiene que desempeñar una función de acuerdo a sus habilidades. Cada uno debe de esforzarse, aportar esas individualidades para superar las limitaciones personales y aumentarlas de manera de tal que al final esas limitaciones sean mínimas de manera colectiva y pues puedan lograr ciertos objetivos, ¿no? Entonces, ok, por otra parte también nos dicen otro concepto de lo que es trabajo en equipo, dicen que es la acción individual dirigida a conseguir objetivos compartidos. Es decir, en este caso, bueno, yo sí puedo trabajar de manera individual y lograr algunos objetivos, sí, pero si esos objetivos los comparto, entonces en algún momento dado, pues puedo empezar a cooperar, puedo empezar a robustecer la ecuación de un equipo de trabajo. Y entonces la cooperación justamente se va a vincular con qué es lo que yo aporto como tal en relación a mis recursos personales para ayudar al logro del objetivo común. Y es lo que les comentaba, ¿no? Realmente el tema principal es que también en ese sentido tenemos que visualizar que si nosotros nos vamos a vincular en un enfoque de el trabajo en equipo es porque nosotros vamos a proveer nuestras habilidades, a proveer nuestros conocimientos y aportar todos mis recursos. ¿Para qué? Para lograr el objetivo de ese grupo de trabajo, perdón, de ese equipo de trabajo y que ese equipo de trabajo en un momento dado sea un equipo exitoso. ¿Ok? Y
Y entonces, en lo particular, bueno, les quiero compartir ahorita un pequeño video. Permítanme compartirles un pequeñito video donde vamos a ver aquí un tema que seguramente pues ustedes por ahí ya han visualizado en algún momento dado a, a esta persona. Ella nos va a dar su, su concepto de que es para ella trabajo en equipo. ¿Ok? Entonces, ella es Karen Mashak, es una atleta mexicana de nado sincronizado. A lo mejor algunos de ustedes la ubican, la conocen. Y justamente ellos como grupo de trabajo, como equipo de trabajo, tuvieron varios temas que tuvieron que pues sobreponerse a esos temas para poder lograr en algún momento dado llegar a los Juegos Olímpicos y en los últimos Juegos Olímpicos ganar medallas, ¿no? Entonces, bueno, en este caso les voy a compartir lo que dice Karen Mashak, que es su concepto que ella ubica, que es trabajo en equipo y cómo lo han aplicado ellas con sus compañeras. Espero que sí se escuche bien el audio. Cuando nos hablan de trabajo en equipo, ¿en qué pensamos? Para mí, son personas que unirán sus fortalezas por un mismo objetivo, alcanzar el éxito. Sí, en definitiva, para mí, esto es trabajo en equipo. Ok, bueno, pues no sé si todos pudieron ver el video. Si quieren se los puedo repetir. De hecho es un video muy cortito, pero que creo que nos resume de manera muy específica y muy didáctica lo que es trabajo en equipo. ¿Sí? Ok, bueno, lo voy a volver a poner. Cuando nos hablan de trabajo en equipo, ¿en qué pensamos? Para mí, son personas que unirán sus fortalezas por un mismo objetivo, alcanzar el éxito. Sí, en definitiva, para mí, esto es trabajo en equipo. Ok. Bueno, vamos a regresar un poquito a nuestra presentación del... Aquí está. Ok, vamos a regresar a nuestra presentación y bueno, y un poco aprovechar en lo que nos decía Karen Mashak, esta nadadora, en particular. Bueno, ya tienen ustedes ahorita en pantalla la presentación otra vez. Okay. Ya tienen otra vez ustedes la presentación en pantalla.
¿Qué nos decía Karen Machar? Y un concepto muy sencillo y tal cual ellos lo ubican, ¿no? Son personas que unirán sus fortalezas con un mismo objetivo, alcanzar el éxito. Y así a lo mejor de sencillo y práctico lo están viendo ellos, pero y al final eso les ha servido ¿para qué? Para llegar a los lugares que a nivel mundial han demostrado tener desempeño alto y pues al final han estado logrando temas que no necesariamente todos podemos lograr, ¿no? Yo quisiera nadar tal cual ellos nadan. Pero bueno, en ese sentido justo también vamos a ver el siguiente tema más adelante va a ser el tema de toda la parte de las situaciones emocionales, actitudinales que en algún momento dado apoyan, ayudan a todo lo que es el trabajo en equipo. En particular, ella nos mencionó todos estos temas como tal, y hay algunos temas que en particular sí vamos a estar viendo más adelante, pero creo que uno de los principales como tal, coordinación, comunicación, confianza, compromiso, pues son justamente uno de los que maneja ella, y en particular en esta siguiente diapositiva les quiero mostrar algo que algunos autores han estado manejando como una forma fácil de identificar algunos temas vinculados con lo que es el trabajo en equipo, que son las 5C, ¿no? Pequeños ayudas visuales que en algún momento dado, o ayudas utilizando las letras de las palabras, que en algún momento dado nos pueden también vincular a identificar cuáles son los conceptos relacionados con trabajo en equipo. Y en particular, bueno, si ven entonces hablamos de comunicación, coordinación, complementariedad, confianza, compromiso, que se vinculan mucho con lo que justamente nos acaba de comentar Karen y lo que en algún momento les comenté de otros autores, ¿no? Entonces, estas son las 5C del trabajo en equipo. Si ven, hay unas que en particular, para mucha gente, para algunos de los que hemos desarrollado grupos de trabajo, son importantes, como lo que es comunicación, confianza y compromiso, ¿no? Que son las principales que tienen un tema muy fuerte en cuestión del inicio de la cohesión de las actividades de los equipos. Y ya después, bueno, con el tema de la coordinación y la complementariedad, pues vamos justamente vinculando lo que son las habilidades y la dirección y hacia dónde movernos para lograr objetivos exitosos. ¿Ok? Entonces, bueno, también esto lo tienen en esta presentación que les vamos a estar compartiendo. ¿Cuáles son diferencias principales entre grupos de trabajo y equipos de trabajo? Bueno, no les voy a leer todas, de hecho están en la presentación, la van a tener ustedes, pero en particular son temas relevantes que el objetivo, que el equipo de trabajo tiene una meta clara, definida y específica, ¿no? Y hacia dónde van y qué deben de lograr, y esa meta debe de ser, ese objetivo debe ser medible, ¿ok? El compromiso es elevado por parte de los equipos de trabajo. Por otra parte, también se distribuyen tareas según habilidades y capacidades. Aquí es muy importante el conocer cuáles son las habilidades principales de mis participantes en los equipos de trabajo. Cuáles son las que mejor dominan y en algún momento dado mejor podemos aprovechar. Entonces, por eso en ese sentido también debemos de conocer específicamente cuáles son esas habilidades para quiénes son nuestros participantes, cómo interactúan con nuestros participantes, qué es lo que a ellos se les facilita más para aprovecharlo al 100% y que en algún momento dado, igual como diríamos coloquialmente, ellos se pueden mover como peces en el agua, ¿no? Y entonces, por ahí, por otra parte, también debemos de buscar que siempre haya interdependencia entre todos los participantes para que garanticemos los resultados. Esa interdependencia que se refiere a que realmente todos nos vinculemos al logro, inclusive en ese sentido, si yo desarrollo una actividad y esa actividad le sirve al siguiente, la tengo que desarrollar en tiempo, en forma, para entregársela con la calidad necesaria para que él desarrolle su siguiente actividad. Entonces, en ese sentido, esas son las partes de la interdependencia. Se valoran los logros de todo el equipo. Sí es importante eso también. En los grupos de trabajo normales, tradicionales, le damos un aplauso a quien logró algo, ¿no? Aquí en lo particular con los equipos de trabajo, ¿qué vamos a hacer? Vamos sí a darles el aplauso, pero al equipo en particular, al logro del equipo. Y los logros se van a enfatizar y se van a vincular más que nada al equipo en su totalidad. Y entonces, en ese sentido, sí hay un cambio, una perspectiva distinta, porque entonces tenemos responsabilidades compartidas, tenemos actividades compartidas y tenemos entonces un logro compartido, sí, pero también en ese sentido, si tenemos un fallo, un error en el camino, ese error es compartido. Y entonces también ahí se reduce el tema de también los reclamos
y la parte inclusive del estrés del empleado, ¿no? De que, oye, ya me equivoqué, o sea, y hasta me dan pena, miedo decirle a mi jefe, a mi compañero que me equivoqué, ¿no? Aquí no, aquí el tema es saber, ¿te equivocaste? ¿Por qué te equivocaste? ¿Cuál fue el tema en particular? Es netamente vinculado contigo, algunos de nosotros no te apoyamos, no te ayudamos, y entonces ahí se va también igual en ese sentido, ajustando y mediando toda la parte de también las responsabilidades, ¿no? No solamente las responsabilidades en el sentido de qué se te asigna, sino también qué lograste o qué en algún momento dado fallaste para poderlo enmendar y solucionar. ¿Ok? Hay un responsable de coordinar el trabajo, que es el liderazgo compartido. Se evalúa el trabajo del equipo de trabajo, lo que les comentaba, hay responsabilidad tanto individual como colectiva. Ese es un cambio importante en relación a los grupos de trabajo. Los resultados se toman y evalúan como producto del esfuerzo conjunto de sus miembros. Y por otra parte, aquí yo creo que viene uno de los temas también importantes, los conflictos. ¿Existen conflictos en los equipos de trabajo? Sí, sí existen, claro. Habiendo dos personas juntas en un solo lugar trabajando X cantidad de horas, puede empezar a generarse algún conflicto, alguna situación. Sí, claro. Al final somos seres humanos, ¿no? Y tenemos emociones. ¿Y qué sucede en ese sentido? Pero eso en los equipos de trabajo, ¿cómo se resuelven los conflictos? Se resuelven confrontándolos. ¿Confrontándolos en qué sentido? En que sepamos cuál es el motivo del conflicto, por qué se originó el conflicto y cómo podemos dar solución, remedio a ese origen de ese conflicto. ¿Cómo podemos eliminarlo en un momento dado? Y entonces, en ese sentido, nos vamos un poco con el tema de trabajar lo de esa manera, y más que irnos al reclamo y al tema inclusive a lo mejor de no hacerle caso a un conflicto y que se muera y se solucione solo, no. Aquí el tema es enfrentarlo y darle en ese sentido atención de manera inmediata. ¿Ok? Entonces, bueno, esos son temas de las diferencias principales entre grupos de trabajo y equipos de trabajo. ¿Vale? Ok, bien, vamos avanzando un poquito más. Bueno, y hay 5 etapas en las cuales se forma un equipo de trabajo, desde el tema de cuando se inicia y está en una formación inicial, está naciendo como equipo de trabajo. De hecho, en ese sentido es un grupo, empieza como un grupo y se va formando hasta volverse y madurar y generarse un equipo de trabajo ya en una etapa de desempeño y operación. Entonces, hay una etapa inicial de formación. Se caracteriza porque pues justo se unen personas con inicialmente identificando cuál es el objetivo a lograr. Inicialmente, inclusive los participantes no tienen tan claro cómo va a ser la relación, cómo va a ser la vinculación, quién es el que va a dirigir. En algún momento dado hay cierto tema a lo mejor de confusión, inclusive de no querer participar. Y bueno, y entonces esas etapas se van superando conforme se va identificando uno con el grupo y le van a uno dando la oportunidad de demostrar sus habilidades en el grupo, ¿ok? Después viene la etapa de la tormenta, la segunda etapa, que se caracteriza por que empiezan los conflictos intergrupales. ¿Por qué? Porque al final y al cabo, ya cuando ya me di cuenta cuáles son los objetivos, ya me doy cuenta cómo puedo interactuar. En algún momento a lo mejor yo quiero participar más y no me dejan, o a lo mejor no quiero participar y me están pidiendo que avance en algunos logros. Entonces, en ese sentido, pues van surgiendo algunos temas de conflicto y algunas situaciones netamente por temas de resistencia a la restricción de mi individualidad, en el sentido de que ya tengo yo también definida cuáles son mis responsabilidades. A lo mejor yo no las quiero totalmente o quiero más de esas, ¿no? Y no necesariamente a veces es factible hacerlo porque yo ya tengo encomendada una situación de trabajo a atender y entonces voy a irme por ese lado, ¿ok? Entonces, bueno, después de esa etapa de tormenta ya viene una parte de donde se empieza a generar entonces ahí el liderazgo, se empieza a desarrollar como tal y a poner su posición de líder como tal. Y entonces ese líder nos empieza a llevar justamente al aprovechar nuestras cualidades, a eliminar, a minimizar los conflictos, a dirigir al equipo a desarrollar actividades como tal. Y entonces viene ya la otra etapa, la tercera, que es de normalización, que se caracteriza porque ya se empiezan a hacer más vínculos de relación entre los participantes. Ya me conozco bien, ya me conozco mejor, yo ubico cuáles son tus necesidades dentro del equipo de trabajo, yo ubico cuáles son tus cualidades, yo ubico también inclusive qué te puede llegar a molestar. Entonces, pues ya sé que, entonces si yo sé que no te gusta X o Y situación, pues no lo hago, ¿no?
Entonces, y trato de minimizarla, etcétera, y entonces se empieza a generar un sentido de identidad también. Entonces ya me siento parte del equipo de trabajo y ya puedo decir, oye, sí, yo soy parte del equipo de trabajo, soy uno de los integrantes y estoy aportando X y Y situaciones. Entonces, inclusive en ese sentido ya identifiqué cuáles son mis aportaciones y ya también yo ya en algún momento dado ya también identifiqué que mis aportaciones y mis expectativas de logros dentro del equipo justamente se vinculan con lo que yo manejo, con lo que yo espero y con lo que yo puedo participar. Entonces en esta etapa ya está madurando el grupo, ya está pasando y convirtiéndose a un equipo como tal. En la cuarta etapa, bueno, ya viene la parte de la estructura del grupo en pleno funcionamiento y ahí ya tenemos la energía del grupo, ya ha pasado de conocerse y a comprenderse y a desempeñar el trabajo que se presenta. Esta etapa en particular, pues ya viene la etapa ya de la madurez del trabajo, ya estamos trabajando como equipo, ya tenemos en este caso como tal el desarrollo de logros, de situaciones ya que se pueden considerar como exitosas y entonces ya podemos empezar a desarrollar mediciones sobre lo que hacemos y en particular a poder identificar inclusive situaciones de mejora continua para un futuro. Y esta sería la cuarta etapa, la etapa de desempeño. Y aquí hay una última etapa, ¿y qué es lo que sucede con los equipos de trabajo? Los equipos de trabajo usualmente los generamos, los estructuramos por proyectos en particular, por necesidades particulares que tenemos que atender, ¿no? Perdón. Y entonces, en ese sentido, ¿qué pasa con nuestros equipos de trabajo? Pues llega un momento en que se acaba el proyecto, ya se atendió la situación anómala que queríamos solucionar, ya tenemos inclusive en ese sentido a lo mejor un nuevo producto, hicimos un equipo de trabajo porque queríamos mejorar nuestras ventas, ya las mejoramos. ¿Será necesario que siga el equipo de trabajo o ya lo vamos vinculando a sus actividades normales que tenían previamente desarrollando? Entonces viene esta etapa de interrupción del equipo de trabajo y se va desvinculando. Y aquí a lo mejor en ese sentido puede haber cierta situación de incomodidad, cierta situación de añorar, ¿no? Esos momentos de trabajo productivo y de trabajo creativo. Y entonces en ese sentido, y seguramente a algunos de ustedes ya les ha tocado que cuando trabajan en un ambiente que les gustaba, con gente que en algún momento dado interactuaba con ustedes de manera natural muy bien, pues entonces ustedes también empiezan a añorar esos tiempos, ¿no? Y justamente buscan a sus excompañeros de otros momentos y de otras situaciones. Y sí, pues al final podemos buscarlos e identificarnos con ellos y tener en ese sentido, pues sí, una posible volver a recordar algunos avances y algunos logros obtenidos en algún momento dado, ¿no? Pero entonces, si viene esa etapa de interrupción y bueno, se diluyen los equipos de trabajo y se pasa al tema de desarrollar otras actividades más en particular, ¿vale? Ok, bien, vamos a ir avanzando con el siguiente tema. El siguiente tema ya son los procesos socioafectivos y los equipos de trabajo. Si alguien en particular por ahí tiene alguna duda, algún comentario, igual lo podemos ir atendiendo en algún momento dado. Voy a ir avanzando con el siguiente tema en particular. ¿Ok? Quise ser un poquito más específico y de detalle en el tema de los conceptos principales para que nos quedaran claros y poder entonces en ese sentido, en este segundo tema, identificar por qué son importantes los procesos socioafectivos y los equipos de trabajo. Porque al final nuestros equipos de trabajo son un espacio, un lugar, un ecosistema donde estamos vinculándonos, relacionándonos con otras personas y entonces esas relaciones interpersonales pueden llevarnos a que se involucren emociones y esas emociones pueden ser favorables o desfavorables para lo que serían los resultados de los equipos de trabajo, ¿no? Entonces sí es importante en un momento dado que estos aspectos de emociones, de relaciones interpersonales, las trabajemos de manera tal que podamos desarrollarlas de manera positiva. ¿Para qué? Para que podamos lograr en ese sentido un impacto de cohesión y de desempeño y satisfacción dentro de todo el grupo de trabajo, de todo el equipo como tal. Y ya que el trabajo no solamente depende de habilidades técnicas, sino también de la capacidad de integrarnos y interactuar de forma efectiva, ¿no? Y realmente entonces los equipos de trabajo, por lo tanto, entonces estaríamos hablando de temas de debo de aprovechar tus habilidades técnicas y debo también de aprovechar toda la parte de tus emociones y la forma en la cual te relacionas de manera personal, ¿ok? Entonces, en ese sentido, debo de fomentar el respeto y aprecio entre los miembros para crear ambientes propicios, donde al fin y al cabo, ¿qué suceda?
los que integran esos equipos de trabajo se sientan valorados, se sientan cómodos, se sientan comprometidos, se sientan apreciados y contribuyan en algún momento dado y hagan cohesión con los demás integrantes del equipo de trabajo. ¿Ok? Bien. Y entonces podemos hablar de ciertos procesos socioafectivos en los equipos de trabajo que van desde el tema inicial, que es el tema principal y el tema que justamente nos cuesta más trabajo dentro de lo que es el liderazgo de los equipos de trabajo, es el tema de la confianza. ¿Y por qué nos cuesta mucho trabajo o un poco más de trabajo? ¿Por qué? Porque al fin y al cabo la confianza no se impone, ¿no? La confianza se gana, ¿no? Y se gana con los miembros de los equipos de trabajo cuando les demostramos en algún momento dado que compartimos los mismos objetivos, que también nosotros aportamos en algún momento dado recursos, aportamos nuestros conocimientos, nuestras capacidades psicomotrices, capacidades intelectuales en algún momento dado. ¿Para qué? Para desarrollar juntos actividades que nos den en un momento dado temas exitosos, ¿no? Entonces la confianza es la base de todo equipo exitoso. Si no hay confianza entre los integrantes del equipo, no vamos a llegar a ningún lado. Y ese es uno de los temas importantes. La confianza permite a los miembros ser vulnerables, compartir ideas y tomar riesgos. ¿Y por qué ser vulnerables? ¿En qué sentido? En el sentido de que entonces, como tal, yo estando en un equipo de trabajo en el cual tengo confianza, puedo abrir y directamente decir, ¿saben qué? No puedo hacer tal actividad. O me cuesta mucho trabajo hacer tal actividad. ¿Quién me puede ayudar? ¿O quién me puede guiar? ¿O quién me puede en algún momento asesorar para hacerlo mejor? ¿O por qué no me cambian esta actividad por otra, no? Y entonces en ese sentido sí me puedo abrir y expresarlo directamente. Y eso en algún momento dado algunas personas dicen, oye, ¿sabes qué? Pues es que te estás entregando, ¿no? O sea, te estás diciendo que eres ineficiente o que no eres capaz. Pues sí, al final. Y eso es muy honesto. Al final es un tema honesto. Y eso, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo logro? Como participante de un equipo de trabajo, pues sí tengo la confianza de hablarlo, de decirlo, de expresarlo, ¿no? De abrir en algún momento dado, de expresar mis preocupaciones, mis opiniones, sin temor a que me rechacen, me señalen, me cuestionen, ¿no? De manera, vamos a decir, de manera no tan positiva en algún momento dado, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, ese sería el tema principal de la confianza. Por otra parte, la comunicación efectiva también es un tema que debemos de trabajar como proceso socioafectivo. ¿Por qué? Porque con la comunicación efectiva, pues facilitamos la comprensión de objetivos. ¿Ok? Entonces, también resolveremos algunos problemas, tomaremos mejores decisiones si hacemos en ese sentido una comunicación abierta y planteamos cuáles son las opciones y en algún momento dado esas opciones las manejamos en grupo y grupalmente vemos que es posible, factible trabajarlo de X o Y manera por una decisión conjunta, pues lo hacemos, ¿no? ¿Y cómo lo podemos hacer? Pues siempre y cuando hablemos y expresemos todo lo que serían en particular las situaciones que estamos trabajando. Los procesos, entonces, en ese sentido de comunicación efectiva, pues necesitan que haya apertura, que haya en algún momento también escucha activa, que realmente escuchemos, entendamos y apreciemos qué es lo que están dando como información a sus compañeros. Y por otra parte también hay empatía en el sentido de que, ok, entonces yo le tengo que dar darle entrada justamente entonces a lo que sería identificar que también como tal puedo tener X o Y problemática o puedo tener X o Y idea y a veces no necesariamente me pongo en el lugar del otro si no tengo una buena escucha, ¿no? Si tengo una muy buena escucha y entiendo específicamente cuál es su necesidad, pues me puedo poner en su lugar y puedo entonces en ese sentido pues aprovechar justamente lo que me están compartiendo para también yo tener mi propia perspectiva y aportar lo que sería en este caso mis ideas, en algún momento dado mi forma de ver, visualizar alguna situación problemática, etc. Ok, entonces bueno, por otra parte debe haber cohesión en el equipo, que es netamente el tema de que haya una conexión y un compromiso de todos hacia el mismo tema en particular. Si existe una alta cohesión como tal entre colaboradores, pues vamos a reducir netamente lo que sean conflictos
en algún momento dado vamos a también reducir el tema de las falta de comunicación como tal, y va a haber entonces en ese sentido un alto grado de pertenencia en el grupo. Por otra parte, también debemos hablar de temas de diversidad. Diversidad en el sentido de que debe haber, entonces, debe existir variadas y distintas perspectivas, experiencias y habilidades. O sea, no podemos tener en ese sentido solamente a gente que sea muy enfocada al trabajo, con un mismo contexto de decir, todos somos organizados, ¿no? Y los 3, 4, 5 participantes del equipo de trabajo, todos somos organizadores, ¿no? Y todos nos enfocamos en dar orden al trabajo. Ok, pero ¿quién es el que en algún momento dado desarrolla actividades físicas o desarrolla en algún momento dado desarrolla actividades intelectuales? ¿Quién en algún momento dado nos puede apoyar para desarrollar algunas situaciones de mejora particular? Ok, porque no todos nos podemos centrar o tener las mismas perspectivas. Si hay diversidad en relación a las ideas, perspectivas, a la forma de ver el trabajo, pues justamente vamos a enriquecer lo que sería el desarrollo de nuestras actividades del día a día. ¿Ok? Y a eso nos referimos con el tema de la diversidad, que haya variadas y diferentes perspectivas hacia el trabajo y hacia los resultados. La gestión emocional, pues nos vamos a referir al tema de cómo manejamos nuestras propias emociones y las emociones de los demás, ¿no? Si soy alguien que en un momento dado tengo como tal un tema de justa empezar a desarrollar una situación de responder a cualquier hecho o situación de sobresalto de alguien de mis compañeros, y yo también respondo y me enojo y pataleo y grito, pues justamente no necesariamente estoy poniéndome en la mejor posición para manejar la emoción de todo el equipo, de todo el grupo, ¿no? Entonces, en ese sentido, debo de ser mesurado y debo dejar que quien tenga un conflicto lo saque, lo minimice, y en ese sentido, pues ya buscar toda la parte de identificar por dónde vino el tema y cuál sería la forma de solucionar o eliminar ese conflicto que tiene esta persona, y motivarlo a que no vuelva a caer en ese tema en particular de no poder manejar sus emociones, ¿no? Porque al final esto es bienestar del grupo en general. De relaciones interpersonales podemos hablar de que debe haber calidad en las relaciones, en el sentido de que también debemos de tener solidaridad hacia los compañeros. No necesariamente hablaremos de temas de que, ok, entonces ya somos súper amigos y nuestras familias son también súper amigos, etcétera, y se vinculan, se relacionan, sino nos referimos más al tema de que, ok, entonces en ese sentido, si yo ubico que tú estás un poco atrasado el día de hoy y necesitas ayuda, ¿qué debo de hacer? Pues justamente buscar la manera de ayudarte, apoyarte, e inclusive en ese sentido tratar de en conjunto desarrollar las actividades que tienes atrasadas, ¿no? Si en algún momento dado pues, necesitas más información acerca de X o Y actividad, pues te ayudo con esa información y te apoyo en buscarla. Entonces el tema es el apoyo, la solidaridad y la satisfacción del grupo, como un tema de una vinculación y una apertura netamente a buscar soluciones juntos para que obtengamos, pues en ese sentido, los mismos resultados juntos, ¿no? Y nuestras relaciones interpersonales sean más fuertes en ese sentido de apoyo. El clima laboral, pues debe de haber un ambiente emocional y psicológico del equipo muy vinculado al tema positivo, al tema de entusiasmo, de creatividad y de compromiso. Entonces, ¿esto cómo lo vamos logrando? Justamente si nosotros gestionamos bien nuestras emociones, si nosotros tenemos una muy buena comunicación. Entonces, justo con estos dos ejes principales vamos a poder minimizar los conflictos. Si minimizamos los conflictos en ese sentido, ¿qué vamos a poder hacer? Pues vamos a poder desarrollar como tal entonces, o generar un clima laboral positivo que promueva en ese sentido pues un ambiente propicio para creatividad, para desarrollo de actividades, para generar los mejores resultados en particular. Y en relación a la parte de la resolución de conflictos, que ya esto es más que procesos socioafectivos, son situaciones que en un momento dado ayudan a que haya una mejor situación socioafectiva, pues deben de ser atendidos y manejados de manera constructiva. Al final, ya se los había comentado, los conflictos sí me van a surgir, sí, pero también en ese sentido debemos de ver cómo manejarlos, debemos de enfrentarlos, atenderlos, no dejarlos que sigan cierto curso porque pueden volverse mayores
a lo que, a lo que era en su origen particular, ¿no? Y entonces también trabajarlos de manera constructiva. Y por otra parte, ya también en el tema del liderazgo compartido, aquí hay un tema que sí es importante, es relevante, que es como tal, los miembros del equipo deben de tener entonces, deben de poder trabajar e identificar cuál es la parte del liderazgo que les corresponde, ¿no? Entonces, no necesariamente hay un solo líder, puede haber entonces ahí liderazgo compartido en el sentido de que algunas actividades en particular las va a liderar alguno de los participantes, algunas situaciones en particular de ver, por ejemplo, temas con proveedores o de ver en algún momento dado situaciones con otras áreas de trabajo, ¿quién las va a liderar? X o Y participante del equipo. Y entonces, en ese sentido, debemos también de generar, estructurar también que el liderazgo del propio trabajo del equipo y de la interacción hacia toda la organización que se vincula con el equipo, también lo podemos en este sentido compartir. ¿Para qué? Para justamente empezar a desarrollar por una parte la capacidad de liderazgo y por otra parte aumentar motivación y compromiso de los participantes. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, estos últimos dos, resolución de conflictos y liderazgo compartido, son temas que también debemos estar atendiendo en los equipos de trabajo para justo con estos fomentar que haya un mejor tema de situación socioafectiva y de emociones y atención a lo que serían la calidad de las relaciones en los equipos, nuestros equipos de trabajo. Bien, ok. Si hay algún tema por ahí, igual lo van poniendo en el chat, si hay alguna duda, comentario, y lo vamos atendiendo en su momento. Ok, ahora, ¿qué estrategias debemos de utilizar para fortalecer los procesos socioafectivos? Y aquí es un tema bien importante, bien relevante, ¿no? Y a lo mejor, o sea, nosotros pensamos, ok, dentro de nuestro equipo de trabajo, veo que se llevan muy bien mis compañeros, veo que vamos por buen camino en el sentido de que no ha habido discusiones, no hemos tenido algún tema de algún conflicto en particular, vamos bien, vamos a decir, en estricto sentido, pero ok, llegar a un punto en particular es difícil, el tema es mantenernos en ese punto, ¿no? Entonces, ¿qué debemos de hacer para fortalecer esos procesos socioafectivos si los tenemos ya bien? Para realizar actividades de integración o dinámicas grupales que fortalezcan esas relaciones interpersonales, ¿no? Y a lo mejor en algún momento dado algunos juegos de integración, algunas situaciones de este tipo nos pueden ir favoreciendo en el camino. Fomentar la comunicación abierta y respetuosa dentro del equipo. Y ese es un tema bien importante, bien relevante. A veces, tenemos el tema de que de pronto tomamos confianza entre participantes y ya nos estamos empezando a llevar y a poner a lo mejor algún mote, algún apodo, o empezamos a hablar de ciertas situaciones, a lo mejor me empiezo a burlar porque tu equipo de fútbol le ganaron el partido el fin de semana pasado, etcétera, etcétera. Entonces, justo el tema sí es válido hacer comentarios, tener este tipo de situaciones, sí, siempre y cuando sean de forma respetuosa, ¿no? El tema es que haya comunicación abierta y que esa comunicación también sea respetuosa dentro del equipo. Sí hay cierto tema de también manejar ciertas reglas en algún momento dado, estructurar esas reglas como equipo mismo. Nosotros mismos como equipo podemos estructurar esas reglas y decir, oye, ¿sabes qué? Si de política, de fútbol y de X tema no vamos a hablar porque vamos a entrar en un tema de que nunca vamos a llegar a un tema en común. Entonces, mejor eso las dejamos fuera y nos dedicamos netamente a X o Y temas, ¿no? Entonces, en ese sentido, tenemos que fomentar esa comunicación abierta y respetuosa. Capacitar en habilidades socioemocionales como la empatía y la gestión de conflictos es importante también, que ubiquemos ese tema en particular. ¿Por qué? Porque al final a veces decimos que sí somos empáticos hacia los demás, pero realmente en lo particular sí nos falta un poquito a veces de sensibilidad en relación a cómo se siente mi compañero X o Y día, porque a lo mejor justamente no le está saliendo bien la actividad que está desarrollando, no le está quedando bien en un momento dado lo que está trabajando y se siente frustrado y a lo mejor no me he dado cuenta, ¿no? También tengo que observar, identificar y saber cómo en algún momento dado poder atender este tipo de situaciones y gestionar conflictos en algún momento dado. También, por otra parte, una de las estrategias sería crear un ambiente de trabajo que valore la diversidad y promueva la inclusión. A veces, algunos equipos de trabajo en los contextos en los que he estado en algunas organizaciones,
apoyando con estos temas. A veces de pronto dicen, oye, vamos a formar un equipo de trabajo para lograr X o Y objetivo. Y levantan muchísimos la mano, ¿no? Y de pronto dicen, oye, bueno, ¿y por qué? Ah, pues porque hay un contexto donde dice aquí que los equipos de trabajo son la elite de la empresa, ¿no? Y solamente los más valorados, apreciados, hábiles, etcétera, son los que se incluyen en los equipos de trabajo de alto. Y entonces, en ese sentido, vamos dejando un poquito afuera a todos los demás que no necesariamente tengan las mismas habilidades. Y aquí el tema es, no, o sea, no debemos de justo visualizarlo de esa manera, sino más bien crear un ambiente de trabajo que valore justo diversidad y promueva inclusión en algún momento dado de todos los actores que sean necesarios y que puedan aportar, ¿no? No es como dirían, o lo mencionaba en algún momento dado, en algún contexto de lo que es, le llaman, no es un club de Toby, ¿no? Un club de solamente los excelentes, no. Aquí el tema es, vamos incorporando a todos los que en algún momento nos puedan aportar y todo el mundo puede aportarnos, sí, y todo el mundo tiene capacidad de aportar, sí. Solamente hay que identificar quiénes son a los que requerimos en particular para que justo nos vayan dando aportación y sobre todo si tienen esa actitud de integrarse, aportar y poner sobre la mesa sus recursos y habilidades y darlas al 100%, son bienvenidos, independientemente del contexto en el cual se manejen. ¿Ok? Bien, y entonces, con eso terminaremos la parte de los procesos socioafectivos. Ese es el tema 2. Y ahora vamos a empezar un poquito con el tema 3. Y ya viene la parte de establecer metas y roles claros. ¿Ok? Y aquí en el tema de las metas y roles claros, bueno, vamos a empezar con el tema de las metas en particular. Pues al fin y al cabo, ¿qué sucede con las metas? Necesitamos, como equipo de trabajo, identificar que ya tenemos un equipo estructurado, ya tenemos como tal identificadas habilidades de nuestros participantes, ya tenemos asignados en algún momento actividades por desarrollar, ya les dimos alguna capacitación necesaria, ya hicimos interacción grupal entre ellos, ya están consolidados y ahora el tema es, ok, ¿y a dónde queremos llegar? El punto principal es ese, ¿a dónde queremos llegar? ¿Cuáles son los objetivos organizacionales que se busca fortalecer? ¿Hay algún objetivo en particular que se busca fortalecer, mejorar, aportar? Sí, ok, ¿cuál es tal o cual objetivo organizacional? Y les repito, no necesariamente objetivos organizacionales pensando en trabajo, también puede haber objetivos organizacionales de algún tema, de alguna situación deportiva, cultural, etcétera, social en particular. Entonces, de esos objetivos organizacionales, ¿cuál es el que queremos fortalecer? Pues es X o Y. Ahora, ¿cuáles serían entonces nuestras aportaciones como equipo? Como equipo, ¿cuáles son las metas que debemos de lograr? ¿Cómo las vamos a estructurar para que entonces sean claras, para que las podamos medir? Pues entonces, en ese sentido, debemos de aprovechar ahí cierta herramienta en particular. Pero también, por otra parte, también, ¿qué va a suceder entonces en ese sentido? Si ya definimos las metas, ya sé a dónde queremos llegar como equipo. ¿Cuáles son mis metas a lograr? ¿En qué tiempo las debo de lograr? Esto ya me ayuda a que una vez que las determine, entonces ya mis líderes o inclusive el propio equipo ya sabemos cuál es entonces el punto al que debemos llegar. Ya sé cuáles son mis límites en relación a que no me debo de pasar a lo mejor de más de allá de lo que debo de lograr. ¿Por qué? Porque a lo mejor también en ese sentido no necesariamente es económicamente bueno para la organización, pero también debo de tener un mínimo, ¿no? Si me dicen, oye, debes de mejorar el 10% de la producción en un trimestre. Ok, está bien. ¿Y cuál es el mínimo a lograr? El mínimo a lograr es 8. Si tú logras el 10, estás bien. Si tú aumentas al 12%, ya no nos convendría tanto. ¿Por qué? Porque vas a gastar más recursos de energía quizás, de materiales, etc. El objetivo primordial es el 10%, ¿ok? Entonces, pero mi límite inferior es 8 y 8 y 11, 12%. Mi límite superior. Entonces ya me pueden definir cuáles son mis máximos y mínimos a lograr. Y entonces también por otra parte, si me dicen, oye, pues el 10% es tu nivel de desempeño esperado, entonces ya me debo enfocar mis esfuerzos hacia allá. Y entonces justo ya sé que si voy a desarrollar ese 10%, entonces en cuánto tiempo lo debo de lograr y mantener. Y entonces ya voy estructurando un programa de trabajo, un plan de trabajo, un plan de acciones como tal, ¿no? Y entonces en ese sentido, pues es que justo esas metas
Esas metas, si me las refieren de esa manera específicas, que me dicen qué se quiere lograr, aumentar la producción, como les decía ahorita en este ejemplo, ¿no? ¿Quiénes están involucrados en aumentar la producción y alcanzar ese objetivo? Ah, pues es nosotros, equipo de trabajo, y las personas de ventas y las personas de otras áreas en particular, como a lo mejor la parte de almacenes, no sé, etcétera. Estas metas en algún momento dado con esta metodología de SMART, que es por las siglas en inglés es específico, mesurable, alcanzable, relevante y limitado en el tiempo. Es una metodología que se utiliza mucho en muchos contextos. Esta es una metodología que podemos aprovechar al 100% para entonces justamente definir nuestras metas, y el segundo aspecto sería que sean medibles, que establezcan indicadores claros para evaluar el progreso, que yo les decía justo hace rato, ¿no? Si es un tema de aumentar la producción, ok, ¿cuál sería el aumento medible que debemos de lograr? 10%, ok. El 10% de la producción comparado con lo que tenemos ahorita como nivel actual, ¿cuál es la diferencia? Son tantos miles, son millones, o no sé, unidades de producción, etcétera. Entonces, ok, pero ya es medible, ¿sí? Y eso nos puede establecer un indicador claro para evaluar el progreso. Alcanzable, que sea una meta realista, ¿no? Si me dicen, oye, aumenta el 10% de la producción en 3 meses, y si lo valoramos, decimos, oye, sí, sí es alcanzable, pero si me dijeran aumenta el 100% con los mismos recursos, pues seguramente no es realista, ¿no? Entonces aquí en ese sentido es alcanzable y realista, ¿no? Que sea relevante, es decir, que se relacione con las prioridades iniciales del equipo y el reto a lograrlo. Entonces, si justo a mí cuando me vincularon en este equipo de trabajo, me dijeron, tu objetivo principal es mejorar la producción de X línea o de toda la organización. Ese es el objetivo principal. Y entonces, si mi meta es relevante porque me dicen, debes aumentar el 10% de la producción, entonces se relaciona con mi meta, con mi prioridad y con mi necesidad como equipo, y entonces, inclusive en ese sentido, pues me pone un parámetro que es retador, que es desafiante, que sí me ayuda a lograrlo, ¿no? Que me ayuda a cambiar y a mejorar en particular. Y entonces, por otra parte, deben estar limitados en el tiempo y debemos definir un plazo para alcanzar el objetivo. Y aquí al final de esta diapositiva les dejé un pequeño ejemplo que dice incrementar las ventas en un 5% en los próximos 3 meses mediante nuevas campañas digitales y uso de nuevas técnicas de cierre. Entonces, si ven, tengo esta meta es específica porque se refiere a las ventas, es medible porque es el 5%, es alcanzable porque es una meta realista. El incrementar la venta 5% sí es una meta realista. Se relaciona con prioridades y necesidades del equipo. Sí, porque justo a mí me dijeron cuando me vincularon a este equipo de trabajo que iba a mejorar el tema de las campañas digitales, que iba a mejorar el tema de las técnicas de cierre. Entonces se vinculan netamente con lo que estamos desarrollando y define un plazo para alcanzar el objetivo que me hice en los próximos 3 meses. Entonces, esos son los tipos de metas que debemos de estructurar, o sea, sencillas, entendibles, identificables y logrables en un futuro cercano, ¿no? Como tal. ¿Vale? Ok. Entonces, bueno, estas metas SMART, ya igual para ir terminando con este tema de las metas, permite establecer límites, niveles máximos de logro, como les había comentado, y permite enfocar entonces este desempeño que estamos esperando por parte de la organización y del equipo de trabajo nos permite enfocarlo ¿a qué? Hacia mejorar, hacia la mejora en la productividad, hacia la mejora en la economía, en la calidad, no sé, pero nos permite justamente también aprovechar todo esto ¿para qué? Para estructurar un aspecto de mejora en lo que hacemos en el día a día. Entonces también, nosotros que debemos también de tener ciertos cuidados al establecer metas. ¿Qué cuidados debemos de tener? Principalmente, número 1, que estén directamente relacionadas con el objetivo de organización y de conformación del equipo. Si la meta que me están asignando no tiene que ver con el objetivo organizacional, pues entonces no tiene caso que desarrolle actividades y gaste recursos para ese tema. Si no tiene que ver con la conformación de mi equipo de trabajo, si a mí me dijeron, justo tu equipo de trabajo es para mejorar las ventas, y ahora me pones una meta que va vinculada a diseñar, no sé, diseñar nuevos sistemas de almacenamiento. O sea, esto no, o sea, sí puedo darle un beneficio a la organización, pero no necesariamente está vinculado al objetivo de mi equipo de trabajo, ¿no? Entonces,
necesito ubicar que también haya una congruencia, si haya un clic, si se vinculen en algún momento dado los objetivos organizacionales, las metas y lo que es el objetivo de por qué se conforma el equipo de trabajo. También se deben en algún momento orientar y mejorar los resultados e impactos del desempeño institucional. ¿Para qué? Para que esa meta sea retadora para el equipo. Por otra parte, también en algún momento también debemos de identificar que los plazos sean realistas y por otra parte también que existan los recursos humanos y financieros necesarios para que el equipo pueda lograr las metas, ¿no? A lo mejor en ese sentido podemos tener una meta que sabemos que sí puede ser alcanzable, pero si al final nos dicen, ¿sabes qué? Pero no vas a tener más recursos económicos, o no vas a tener más recursos de insumos de almacén, o no vas a tener más recursos de un operario más para una línea de producción que estás tú justamente liderando en el equipo de trabajo para mejorar. Entonces, en ese sentido, pues, si no existen como tal, también, pues justamente se nos puede venir abajo todo lo que es el objetivo de nuestro equipo de trabajo y bueno, y podemos caer en temas de frustración, etcétera. Entonces, debemos de asegurarnos y debemos de tener identificado que es factible alcanzar ciertas situaciones de acuerdo a los recursos con los cuales contamos. ¿Ok? ¿Qué debemos de hacer al establecer metas? Pues debemos de vincular al equipo de la definición de las metas, debemos de permitir que nuestros equipos participen, creen, especifiquen, igual en ese sentido estructuren las metas con nosotros, facilitar escuchas, perspectivas y desafíos que en algún momento se puedan presentar, también identificar las expectativas como tal de qué esperan de nosotros y qué podemos lograr ofrecer en algún momento dado, tenemos que vincularlo en particular. Y por otra parte también debemos de, como siguiente recomendación, dividir metas en objetivos específicos. Quizás tengamos una gran meta que sea, yo les ponía de ejemplo el 10% de aumento de la producción, ¿no? Y a lo mejor tenemos justo 3 líneas de producción o 3 tipos de servicio y decimos, tenemos 3 servicios en cartera y entonces vamos a aumentar el 10%, oye, pero ¿sabes qué? El 10% del total lo pudiéramos inclusive prorratear entre los 3 servicios, porque hay un servicio que es muy exitoso, ese lo pudiéramos aumentar más, y a lo mejor se nos vamos con un 8% de aumento, o un 12%, el otro 8%, y podríamos buscar un punto específico, entonces, con unas tareas concretas y manejables y específicas de cada uno de los temas en particular. Entonces, también igual podríamos desglosar las metas en objetivos específicos y tener tareas más concretas, más específicas y más logrables, manejables, en particular para todo lo que es el equipo. Monitorear y evaluar el progreso es un tema importante, debemos de estar monitoreando y debemos también identificar en qué momento vamos a monitorear. Quizás no midamos necesariamente todos los días, si es importante y necesario, lo haremos todos los días, inclusive a lo mejor 3 veces al día. Pero sí hay que monitorear, hay que identificar cuándo y en qué momento monitorear y cómo monitorear. Entonces ahí podríamos utilizar algunos softwares de gestión de proyectos en particular. Por otra parte, también debemos recompensar y reconocer los logros. Y aquí hay un tema bien relevante, que es el tema de, entonces, ok, bueno, ya logramos alcanzar cierta meta, teníamos metas para 3 meses, llevamos el primer mes y logramos la primera meta en particular, oye, bien, entonces pues, retroalimentar al equipo, que sepan que sí se logró, el esfuerzo fue suficiente, sí tuvo recompensa lo que hicimos grupalmente hablando, y entonces en ese sentido pues hay que celebrarlo, ¿no? Y entonces hay que referirlo, motivar y en algún momento valorar el esfuerzo de los equipos y darles su reconocimiento en particular. ¿Ok? Entonces, bueno, en particular entonces son las recomendaciones principales al establecer metas. Involucrar al equipo, dividir metas en objetivos específicos, monitorear y evaluar el progreso y reconocer y recompensar los logros. Ok, vamos al siguiente tema en particular. Entonces ya tenemos definidos, como les comentaba, ya tenemos estructurado un grupo de trabajo, que después lo convertimos en un equipo de trabajo con un liderazgo en particular, con un objetivo claro, con metas específicas. Y entonces ahora, ¿qué debemos de identificar? Que puede haber ciertos roles claros dentro de la que sería el manejo, la forma en la cual se comporta mi equipo de trabajo. Hay ciertos roles y responsabilidades de cada miembro del equipo que se les asignan y pues al final van a desarrollar técnicamente hablando, ¿no? Pero hay otras que en particular pueden generarse por sus
propias competencias individuales y por su propia forma de comportarse y de desarrollar lo que sería sus comportamientos tanto intelectuales, sociales y psicológicos, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿qué es lo que nos dicen los que han estado estudiando el comportamiento de los equipos de trabajo? Que hay por lo menos cuatro calificaciones principales que funcionan justamente en equipos pequeños de trabajo, que siempre va a haber ciertas características de estos miembros de equipo, que son el líder, un líder como tal, alguien que es hacedor, que se dedica a la parte de desarrollar, producir, generar, alguien que se dedica a pensar, a identificar, a verificar viabilidad, a identificar mejores formas de hacer las cosas, a identificar, a ubicar por qué suceden X o Y situaciones de desviaciones o por qué se surgieron X o Y situaciones de lograr objetivos más rápido. Y ese pensador en algún momento dado también usualmente se maneja dentro de un equipo de trabajo. Y por otra parte hay un conciliador, que es el quien va a estar buscando justamente en algún momento dado mitigar algunos temas de conflictos, ubicar el tema de cómo compartir y generar en algún momento dado una mejor relación, vínculo de desarrollo de actividades entre el grupo. Y entonces, en ese sentido, estos son los cuatro principales miembros del equipo con ciertas características y ciertas funciones naturales que se van desarrollando y esto, sobre todo en los equipos pequeños. Ya cuando hablamos de grupos de trabajo donde tenemos más cantidad de personas y en algún momento dado, pues justamente al tener mayor cantidad de personas podemos tener mayor variedad, diversidad de personalidades y características, comportamientos de estas personas. En algún momento dado también podemos tener alguien que sea un coordinador resolutivo, que le llamamos, que es alguien que se dedica justamente a impulsar, a organizar, a desarrollar actividades, pero también a cerrar, a atender en algún momento dado actividades en particular, ¿no? Por otro lado, hay un impulsor finalizador, alguien que está buscando justamente avanzar, desarrollar, estructurar en algún momento dado actividades para lograr metas específicas y inclusive buscar lograr esas metas antes que nada y ayudar a los demás a que se finalicen metas en particular. Seguramente por ahí puede haber algún otro que sea creativo, especialista, que trate de buscar mejorar, modificar en algún momento algunas actividades, cambiar secuencias de actividades, pasos, ya sean en la producción, en el ofrecimiento de servicios, a lo mejor alguna característica adicional del servicio. Entonces, él va a estar buscando justamente desarrollar nuevas situaciones para mejora de lo que es el trabajo del equipo. Y por otra parte va a haber quien va a buscar cohesionar y estructurar de mejor manera toda la parte de lo que es el desarrollo de las actividades del equipo y de cómo interactúan y cómo se vinculan y amalgaman las fortalezas de cada uno de los integrantes del grupo. Y entonces ese cohesionador justamente va a estar buscando aprovechar esas fortalezas de cada uno de los integrantes para justo estructurar algún trabajo más particular y con mayor resultado claro, directo, de manera inmediata, ¿no? Entonces, estos son los roles que se manejan entre los equipos de trabajo. Si ven, entonces, en particular, si hablamos de roles, estos son los que se van desarrollando, estructurando por nuestras propias características personales. Entonces, si nosotros tuviéramos este bagaje de roles en un equipo de trabajo, pues la verdad es que seríamos súper afortunados. Pero también, entonces, esto nos ayuda a que entonces, en ese sentido, también vayamos ubicando los comportamientos de las personas cuando estructuremos equipos de trabajo, identifiquemos quién puede ser un líder en particular, quién nos va a llevar a desarrollar, a identificar, en algún momento dado, analizar información para mejorar algunos temas en particular, ¿no? Y entonces, en ese sentido, pues entonces tenemos que ir ubicando de acuerdo a nuestras necesidades, si requerimos, porque tenemos un tema de una mejora de un proceso en particular y vamos a desarrollar un nuevo producto y ese nuevo producto justo queremos estructurarlo dentro de lo que sean las actividades de este equipo de trabajo, pues buscamos a gentes más creativas, más pensadores, más impulsores y como tal, ¿no? Y aquí podríamos entonces empezar a jugar con estas características y esos comportamientos de estos roles de los equipos de trabajo. Bien.
Bueno, y entonces en particular también podemos verificar algunos comportamientos y características personales principales de lo que son estos roles de trabajo. En particular, ¿qué sucede? Nosotros tenemos entonces un líder y el líder es el que va a mover al grupo hacia la superación de obstáculos, el que va a llevarlo a que en algún momento dado disipe algún tema que se genere y que nos pueda en algún momento dado estar generando problemáticas, en algún momento dado nos esté desarrollando alguna situación anómala que no nos favorezca. Entonces, el líder que va a estar haciendo, pues va a justamente aprovechar al grupo, las características de cada uno de nosotros, ¿para qué? Pues justamente para superar en algún momento dado estas situaciones, ¿no? Y al final es el que va a aprovechar al grupo como tal y va a aprovechar las individuales para amalgamarlas y generar el mejor resultado necesario como tal. ¿Quién coordina? El coordinador pues es quien va a organizar actividades y comunicar con el grupo. Realmente no es el mismo rol del líder, porque el líder no solamente va a coordinar y comunicar, sino va a identificar cuál es la mejor manera de atender X o Y situación. Y el coordinador se va a dedicar justamente a apoyar al líder mediante la organización de actividades y comunicación del grupo y lo que le asigne el líder en particular, ¿no? Por otra parte, el moderador coordina, orienta, motiva y controla a otros integrantes dependiendo de quién asuma ese rol. El moderador, pues al final es una persona que justamente va a buscar, en este caso, orientar, va a buscar en algún momento dado identificar cuáles son los temas en particular que podemos aprovechar. ¿Para qué? Para, pues, en algún momento dado, llegar a un objetivo común y en un momento dado, pues también en este caso, pues poder desarrollar actividades en común que en un momento que como tal podemos aprovechar al 100%. El colaborador justamente apoya y respalda la labor de todo el equipo, pero especialmente apoya tanto al moderador como al coordinador y al líder, ¿no? El colaborador es quien justamente apoya la labor de todo el equipo de trabajo y también en este caso les ayuda y asume un tema de, en este caso, auxiliar en particular a todos los integrantes del equipo. El creativo pues sugiere, innova, crea y propone cosas nuevas y nuevas formas de hacerlos. Y a veces creativo, a veces, muchas veces, en algunos contextos de trabajo no lo queremos porque es el que nos dice cómo modificar algo que ya tenemos muy controlado y que está en un ambiente de comodidad para nosotros, ¿no? Entonces, este creativo justo es uno de los temas, una de las personas que más buscamos en los equipos de trabajo. ¿Por qué? Porque justo el creativo es el que nos puede proporcionar nuevas ideas, nuevas situaciones que en un momento dado no habíamos considerado y que pues pudieran aprovecharse. ¿Para qué? Para mejorar el desempeño del equipo de trabajo y lograr los objetivos planteados más rápidamente. ¿Ok? Por otra parte, también tenemos al relacionista que cuida todo lo que tiene que ver con la armonía del equipo de trabajo y con las personas que se vinculan con el equipo de trabajo y con también, bueno, con él en particular. El evaluador, que va a ser quien va a estar en el momento dando seguimiento a los objetivos y logros del equipo, va a estar también en ese sentido verificando como tal cómo hacer las mediciones, cómo dar seguimiento a indicadores, etcétera, y cómo en algún momento dado, pues sí, justo también dar retroalimentación al equipo. Y el portavoz es el emergente grupal. Al final el portavoz es quien nos va a estar ayudando con el tema de comunicación, en el sentido de que en algún momento dado puede ser quien nos esté dando mayor vinculación en relación a todo lo que es la información y los objetivos a lograr, si hay algunos cambios en particular, y él es a lo mejor no necesariamente es porque le asignemos directamente esta situación, sino que él mismo por su situación de facilidad de estar al tanto de las situaciones que suceden y facilidad en relación a tener contacto con todos, pues es el que puede dar expresión y ayudar al grupo en particular. Aquí vienen otros dos roles en el equipo de trabajo que se llegan a dar en particular y que, bueno, que son, les decía, justamente se van vinculando por los comportamientos y características personales, que es el chivo emisario, es aquel que se deposita en todos los aspectos desfavorables de tensión o conflictos grupales y habitualmente se desegrega del grupo.
y el chivo expiatorio, ¿no? Como lo conocemos usualmente. ¿Qué sucede con esta persona en particular? Si, es alguien a quien en algún momento dado justo no se ha vinculado necesariamente con todo el contexto del grupo y justo lo van segregando. ¿Por qué? Por el tema de que va generando en algún momento dado inclusive él mismo conflictos con el grupo, va desarrollando algunas actividades que no son favorables al grupo y justamente, bueno, y al final se le van cargando todos los demás aspectos que también van identificando al grupo y bueno, y al final lo van a segregar. Y el saboteador, que al final es quien promueve la resistencia al cambio. Siempre va a haber alguien que de pronto se le diga en el equipo de trabajo o se comenta en el equipo de trabajo que va a haber un cambio y vamos a desarrollar X o Y actividad nueva y de esta otra manera. Siempre hay alguien que nos va a decir, oye, pero ¿por qué no? No, pues es que no lo habíamos considerado de esa manera, ¿por qué lo vamos a cambiar? Ya habíamos acordado algo, ¿por qué vamos a hacer otro cambio? Y entonces esta persona justo es quien promueve la resistencia al cambio. En algún momento dado es una persona favorable porque nos hace reflexionar el por qué, y es difícil si no se mueve de su posición, y entonces en algún momento dado justo nos sabotea, pero si nosotros lo aprovechamos a esta persona, nos puede justamente llevar al tema de, antes de hacer cambios y de identificar situaciones que debemos de promover como situaciones de mejora que estamos conociendo inicialmente, analizar bien si es factible hacerlo. A veces ese saboteador tiene razón, ¿no? Y nosotros no, porque sabemos que siempre es negativo, no le hacemos caso a veces en algunos momentos y no, es necesario también escuchar a todos los integrantes del equipo, identificar todos los comentarios, valorar todos los comentarios y aprovecharlos al 100%. Este sería el rol del equipo de trabajo. Ok, vamos a pasar al siguiente tema, el del líder del equipo de trabajo. Maestro, tenemos una duda en el chat. Es de Juan Carlos Guzmán. Dice, ¿se puede presentar todas las características en una sola persona? Bueno, no todas las características, sí se pueden presentar algunas en particular en algunas personas, sí que puede haber alguien que sea, por ejemplo, moderador en algún momento dado, moderador y creativo, no sé, ahorita estoy pensando en casos que en algún momento dado me han sucedido con gente que es muy creativa, que al final también en algún momento dado orienta, motiva a los demás, o sea, se pueden identificar a lo mejor características en una persona de una o dos de estas clasificaciones, o hasta quizás tres, pero no necesariamente todas. Sí sería un poquito complejo. ¿Por qué? Porque al final también, ¿qué estamos viendo? O de dónde surgen estas características de los comportamientos naturales que tenemos como personas. Y algunos ya tenemos ciertos comportamientos porque nos encanta en algún momento dado organizar y tener todo tal cual sea alcanzable y factible para utilizar de manera inmediata, ¿no? Y de pronto somos de esas gentes obsesivas que en algún momento dado todo lo queremos tener organizado, ordenado, a la mano, factible, y entonces en ese sentido, si justo nos vinculamos más a ese, o estamos muy vinculados a ese comportamiento, pues entonces en ese sentido no necesariamente podríamos ser también creativos, ¿no? Porque el creativo es como el que siempre mueve, modifica, cambia las cosas y en algún momento dado las hace de manera distinta, ¿no? Entonces es difícil que tengamos en ese sentido un colaborador que tenga más de dos de estos perfiles. Quizás puede tener dos, pero no más allá, yo diría que dos de ellos. ¿Por qué? Porque esa es nuestra naturaleza humana, ¿no? Al final ahí vemos quién somos justamente como aquí el portavoz, ¿no? En esta última, el siguiente, perdón, diapositiva. Y pues somos los que justo estamos en el tema de comunicar, decir, expresar, ver cuál es la siguiente tema de factibilidad de lo que estamos trabajando y comunicárselo a todos. Y ya se tomó una decisión en este momento de mejora porque es inmediata, porque hubo un cambio en los materiales. Y, ok, entonces yo voy y les comento a todos y
O sea, son comportamientos al fin y al cabo y características propias de cada persona. Esas son las que, bueno, y entonces estas son las que comúnmente surgen, emergen en los grupos de trabajo, sí. No necesariamente a veces tenemos todas, ¿no? También tendrá que ver con la cantidad de personas que tengamos integradas al equipo de trabajo. Ok, bien, vale. Gracias. Espero haber contestado bien. Ok, bien. Entonces, vamos a empezar con el tema de liderazgo. Y entonces, en ese sentido, un autor, Warren Bennis, que se ha dedicado mucho al tema de del estudio de los comportamientos de la gente que coordina grupos de trabajo y lidera grupos de trabajo, nos dice que el liderazgo es la capacidad de transformar la visión en realidad, ¿no? Entonces, hace rato justo les comentaba que el líder me ayuda a superar obstáculos. Y entonces, aquí un poquito más en un tema filosófico nos dicen, ok, el líder es justo quien te ayuda a transformar una visión, un sueño, algo que tú idealizas en algo que es tangible, real, ¿no? Entonces, justo si aprovechamos los recursos que tenemos en cuestión de habilidades de mi gente, tanto intelectuales como físicas, pues si las aprovecho, las amalgamo de tal manera que puedan entonces en ese sentido vincularse y trabajar juntos y generar en un momento dado, en un trabajo colaborativo, un mejor resultado en equipo que solos, pues podría yo también en ese sentido atender los temas que ellos han idealizado en algún momento dado para convertirlos en algo real, tangible, ¿no? Entonces, en ese sentido, el líder tiene o se le ubican algunos retos en particular, que es promover la innovación en las tareas. Entonces, justo, yo no debo de dejar que mi gente en algún momento dado caiga en un esquema de confort, en el esquema de, ok, pues ya lo tengo dominado, pues ya no me muevo de este sitio, ya sé cómo se hace el trabajo, para que me esfuerce un poco más. Sino, ok, oye, ¿no habrá una mejor manera de hacerlo? ¿No habrá alguna mejor manera de aprovechar recursos? ¿Habrá algún producto o servicio nuevo que podemos implementar basado en lo que ya estamos desarrollando? Entonces hay que promover la innovación en las tareas, ¿no? Desencadenar talentos potenciales de cada uno de los colaboradores. A veces hay gente que no nos movemos mucho de una situación dentro de una organización porque nos tienen encasillados justamente en el tema de que, ok, pues que tú eres muy bueno para operar el taladro de banco, ¿ok? Entonces, como tú eres muy bueno para operar el taladro de banco y eres muy eficaz en el taladro de banco, ya no te muevo de aquí. Oye, pues bueno, ¿qué más puedes hacer? ¿Qué otros talentos tienes, no? A lo mejor no solamente tienes ese, quizás tengas otros. ¿Por qué no identificar cuáles son los demás talentos que puedes tú darnos, aprovechar y en este caso, pues, desencadenarlos, ¿no? Como tal, aprovecharlos al 100% porque están ahí como ocultos. ¿Por qué? Porque no te doy oportunidad de que los demuestres. El líder puede administrar el cambio en lugar de solo reaccionar ante él. Es decir, si en algún momento dado tenemos que modificar algo dentro de toda la estructura de trabajo del equipo, pues entonces justo quien lo debe de administrar en el sentido de que vaya con un orden y con un plan específico, pues el líder. ¿Ok? No solamente es, ok, sí, cámbialo, ok, ya, dale para adelante, ¿no? Como decimos en el argot del día a día, ¿no? No, ok, a ver, bueno, ¿y cómo lo vamos a cambiar? ¿En qué momento? ¿Cuándo nos conviene cambiarlo? ¿Por qué nos conviene cambiarlo? Entonces empezar a analizar y administrar ese cambio y de tal manera que al final también el propio cambio nos dé un beneficio y como sabemos a veces los cambios no necesariamente son benéficos a largo plazo, ¿no? Ok, perdón. Por otra parte también tenemos que generar condiciones como líderes para retener a los individuos con los mejores talentos. Es decir, si yo ya ubico entonces que X o Y personas son las que me benefician en cuestión del equipo de trabajo, pues tengo que ver la manera de justo darles su lugar, darles su reconocimiento, que se sientan cómodos, que tengan confianza, que en algún momento dado se sientan valorados y haya cohesión en el grupo para mantenerlos, retenerlos. Debo de favorecer una fuerza de trabajo cargada de energía y comprometida. Entonces sí, también esa parte del reconocimiento, de la motivación, la debo de estar manejando de manera constante. Alinear el desarrollo personal de cada individuo, sus talentos y capacidades con el desempeño altamente competitivo del equipo. Y entonces, ¿qué pasa? Si un poco va vinculado también con el tema de los desencadenar los talentos. Pues al final tengo que buscar
el desarrollo de cada uno de los integrantes del equipo, tengo que ver cuáles son también sus temas que debo de mejorar, en algún momento fortalecer, o inclusive desarrollar, si no los tiene desarrollados en particular, ¿no? ¿Para qué? Para que entonces justo esos talentos y capacidades que los pueda yo elevar a un nivel mayor para generar un mejor desempeño del equipo de trabajo. Por otra parte, también debemos de tener una situación de generar sentido de urgencia, es decir, de atender de manera inmediata lo que serían los cambios para que esos cambios se identifiquen, se acepten de manera positiva. Mejorar la calidad y satisfacción de los clientes, ese es uno de los temas principales al final de lo que es el liderazgo en los equipos de trabajo. ¿Por qué? Porque mis equipos de trabajo están vinculados para lograr objetivos, metas, para en algún momento dado fortalecer el desempeño de una organización, sí. Y usualmente el desempeño de mi organización, ¿con qué está vinculado? Con mejorar la calidad y satisfacción de mis clientes, ¿no? Con no solamente la parte económica, sino también la parte de valor de mis clientes, que mis clientes identifiquen cuál es el valor de lo que yo desarrollo dentro de la organización. Entonces, también en ese sentido, un líder como tal también tiene ese reto principal con lo que es el desarrollo de las actividades del equipo de trabajo. Bueno, por ahí hay algunos autores que también dicen que no necesariamente hay un liderazgo ideal y que solamente ese liderazgo ideal se debe utilizar siempre. Y entonces, como tal, ¿qué sucede con los equipos de trabajo? Pueden estar cambiando en algún momento dado los tipos de liderazgo dentro de los equipos de acuerdo a las situaciones que se enfrenten, ¿no? Y entonces, por ejemplo, puede haber un liderazgo de trabajo de tipo informativo según estos autores, que ese va muy vinculado a un comportamiento alto en tarea y bajo en relación. Es decir, el líder se va a enfocar mucho al tema de las actividades, tareas, el desarrollo de lo que es el día a día de los objetivos del equipo de trabajo, y bajan un poquito abajo el tema de la relación de los vínculos afectivos del grupo. Por otra parte, puede ser un tema persuasivo, un líder de tipo persuasivo en su estilo de liderazgo en algún momento dado. ¿Por qué? Porque es necesario sí mantenerse alto en la tarea y también alto en la relación. Es decir, tener que estar sí empujando las tareas, pero también tiene que estar viendo cómo se están comportando, vinculando mis integrantes del equipo de trabajo, para que no decaiga el tema de la confianza, para que no decaiga el tema de la comunicación. ¿Por qué? Porque es necesario, y entonces voy a estar yo más enfocado en estar atrás del grupo, en ser persuasivo a ellos, en estar empujándolos, impulsándolos a que justo desarrollen de mejor manera tanto tareas como relaciones intergrupales. Por otra parte, debe ser participativo, también podría ser es otro estilo de liderazgo. ¿Por qué? Porque es necesario a lo mejor dejar un poquito de lado de la tarea y ser muy alto en el tema de las relaciones, ¿no?, del grupo. ¿Por qué? Porque estoy identificando que se empiezan a generar más conflictos, porque hay menor comunicación, porque en algún momento dado, lo que decían hace rato, ya uno de mis participantes o dos de participantes del grupo ya no quieren pertenecer al grupo, ya se quieren salir de este equipo de trabajo, y entonces en ese sentido ya tengo que estar ya yo esforzándome más en el tema de ser más fuerte o fortalecer más la parte de la relación. Delegatorio es comportamiento bajo en tarea y bajo en relación, y entonces en ese sentido ya está maduro mi grupo de trabajo, mi equipo como tal ya desarrolló esa madurez. Entonces, ¿qué hago? Pues ya entonces puedo empezar a generar una parte de delegación, en el sentido de que mi enfoque ya es más bajo en cuestión de tareas y más bajo en cuestión de relaciones, y más me enfoco entonces en ver el tema de coordinar el desarrollo de las responsabilidades de cada uno de los integrantes a los cuales estoy delegando ciertas actividades, responsabilidades por desarrollar, que en algún momento tienen que darle a lo mejor más seguimiento a otros integrantes del equipo, grupo de trabajo, y entonces en ese sentido, pues bueno, puedo tener entonces este otro estilo de liderazgo, ¿vale? Entonces, estos 4 estilos básicos de liderazgo son los que se han identificaron que en algún momento dado se pueden dar en los equipos. Sí, se pueden dar, y bueno, y estos pueden estar inclusive moviéndose dependiendo de la necesidad propia del equipo y del enfoque que le dé el líder de acuerdo a las situaciones por las cuales está atravesando en cuestión de resultados, ¿no?, el equipo de trabajo. ¿Ok?
Bien, vamos con el último tema, el tema de conflictos en los equipos de trabajo. Y aquí en el tema de los conflictos del equipo de trabajo, tenemos ahí una situación de que si nosotros identificamos que al final estamos interactuando personas con necesidades, emociones, etcétera, pues al final también si en ese sentido nosotros dejamos un poquito de, vamos a decir, de tener a tomar atención en relación a la comunicación, a la confianza, etcétera, pues podemos empezar a desarrollar justamente algunos conflictos. Los conflictos siempre van a ser inevitables en cualquier equipo de trabajo. Y entonces los conflictos como tal, pues bueno, al final se van a dar. ¿Por qué? Porque hay un desacuerdo, una tensión, una situación de una diferencia en relación a los intereses y percepciones del grupo de trabajo, ¿no? Entonces, ¿qué debemos de hacer? Debemos implementar ciertas estrategias para solucionarlos y mantener la armonía. ¿Ok? Bien, entonces en ese sentido tenemos primero que identificar cuáles son las causas de los conflictos. Y hay ciertas causas comunes y naturales que podemos identificar en relación a los conflictos. Punto número 1, pues falta de comunicación. Falta de comunicación en el sentido de información incompleta, de información errónea, de información, de un malentendido, dimos una información, una orden, y en ese sentido la malentendieron, ¿ok? Y bueno, entonces esos pueden ser algunos temas de cuestión falta de comunicación. Expectativas poco definidas, ambigüedad en objetivos, roles y responsabilidades, situaciones de ego y de competencia, ¿no? También puede haber algún tema de que alguien en lo particular del grupo quiere destacar de manera individual, y entonces eso puede también en un momento dado empezar a generar conflictos justo por los demás integrantes del grupo, porque simple y sencillamente no les parece correcto que esté tratando de destacar cuando los objetivos son grupales, ¿no? Presión laboral alta por temas de estrés, por temas de situaciones de objetivos a cumplir en X plazos, que no necesariamente son tan fáciles de lograr porque se nos atrasaron en algún momento dado. Falta de liderazgo por incapacidad para mediar y resolver problemas a tiempo. Lo que les comentaba yo en algún momento dado, ¿no? El tema del conflicto hay que afrontarlo y atenderlo, ¿no? No hay que dejarlo que empiece a crecer y a generar otros tipos de situaciones. ¿Ok? Ahora, nosotros si vemos a los conflictos, no los tenemos que ver como un tema de que en algún momento dado nos van a afectar al 100%, los tenemos que ver como temas positivos. ¿Positivos en qué sentido? En que uno, pues al final, si hay un conflicto es porque hay una diferencia. ¿Ok? Entonces, esa diferencia puede estar generándose, ¿por qué? Porque al final hay entonces diferentes opiniones, diferentes percepciones, diferentes, inclusive objetivos dentro del equipo. Entonces, a ver, ok, entonces tenemos que hablarlo, tenemos que identificar si es que se están justamente dentro de toda la parte de avanzar en el trabajo del equipo, la madurez del equipo y inclusive las modificaciones vamos a decir, también de madurez de la organización. Quizás se tienen que modificar algunos objetivos, metas, en actividades en particular, entonces, y no lo habíamos percibido, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, el conflicto también me puede ayudar a identificar esta situación y, bueno, y atenderla y solucionarlo, ¿no? Por otra parte, también me puede demostrar que en un momento dado hay temas que no son correctos, que son injustos, que en algún momento dado nosotros como organización pudiéramos desarrollar, estructurar algunas situaciones de actividades en particular que sean mejores para todo el grupo y no las hayamos visto de manera clara como organización hasta que nos surge un conflicto y ese conflicto detona en una inconformidad y en un tema que en particular ya nos lleva a que debemos entonces de atenderlo y eliminarlo, ¿no? Y entonces debemos entonces de atender esas esas situaciones entonces y visualizarlas como conflictos positivos en el sentido de que me van a llevar entonces a mejorar algo que realmente necesita ser corregido y ser reestructurado en algún momento dado, ¿no? Y los conflictos entonces también los debo de entender al 100% que no son temas negativos, que no debo de enfrentarlos con un tema de un ajuste o una corrección que pueda inclusive considerarse como violenta, sino más bien debo de identificar el origen, identificar el por qué está sucediendo y por qué hay entonces
situación en particular, y ya que lo haya identificado, entonces abrir la comunicación con el equipo y empezar a trabajar con ellos cuál sería la mejor manera de atenderlo, ¿no? ¿Ok? Entonces, bueno, reglas justamente para manejar de manera eficaz los conflictos, pues es trabajar con más información y no con menos. Es decir, pues entonces, ok, si hasta el momento esto está surgiendo, ok, ¿por qué está surgiendo? Y entonces empecemos a desarrollar un análisis inclusive de causa raíz si es necesario, identificar más información respecto al evento, por qué está sucediendo este evento y entonces empezar a trabajar con atender y acotar el por qué y de dónde surgen las situaciones anómalas. Enfocarse en los hechos, entonces no necesariamente también estar con el tema de situaciones subjetivas, no, es netamente ser muy objetivo en el sentido de que estas son las situaciones que se han dado, por qué se han dado y cuál es el motivo por el cual se han surgido. Y entonces, sobre los hechos vamos a trabajar. Desarrollar múltiples alternativas para enriquecer el nivel de debate. Entonces, aquí entra el tema de la comunicación y el trabajo colaborativo con mis integrantes del equipo. Entonces, veamos diferentes formas de atenderlo, cuál sería el mejor. La mejor alternativa en particular y la acordamos grupalmente, vemos los pros, los contras, etcétera, y le damos para adelante al tema de atenderlo. Compartir metas en conjunto, infundir humor al proceso de decisión, de pronto el tema de romper tensiones es mejor a veces. ¿Por qué? Porque en ese sentido también si ya tenemos un tema conflicto, está generando diferencias y esas diferencias me están generando en algún momento dado un tema de una situación de tensión, pues entonces rompamos esa tensión en algún momento dado, ¿no? Y entonces en ese sentido, pues igual busquemos la forma de cómo eliminar las tensiones en el grupo para tomar las mejores decisiones. Enojados, tensos, no vamos a obtener el mejor desempeño de nuestro análisis de una alternativa. Mantener una estructura de poder equilibrada y resolver asuntos sin forzar el consenso. También en ese sentido no ser impositivos como líderes, ¿no? En algún momento no imponerle esa solución a nuestro equipo de trabajo, sino más bien buscar el consenso y buscar el análisis y que en algún momento dado todos tengamos el mejor o el mayor acuerdo posible en relación a algún asunto a atender. ¿Ok? ¿Los conflictos afectan a los equipos de trabajos? Sí, al 100% los afectan. ¿Por qué? Porque justamente estimulan emociones en vez de razones y entonces, como dicen coloquialmente, pienso más me gana más el estómago en cuestión del pensamiento, ¿no? El flujo de información se reduce a medida que las partes en conflicto acaparan información. ¿Y qué sucede cuando hay conflictos? Y de pronto ya no comparto. En ese sentido, no doy información más allá de lo que me pidan. ¿Por qué? Porque me quiero cubrir, no quiero ser parte del conflicto, no me meto, no hablo. Entonces, temas de falta de confianza pueden surgir justamente cuando hay conflictos. Las decisiones se pueden basar en información incompleta. El conflicto refiere con el funcionamiento normal de los procesos de la organización, crea caos y desorden y pues vuelve ineficiente todo el proceso de trabajo de los equipos como tal. La atención se aleja de los objetivos organizacionales a favor de metas personales. Y entonces, en ese sentido también, ¿qué pasa con los conflictos? Cuando surgen, de pronto también yo quiero ganar, entonces, dentro del conflicto, ¿no? Y yo entonces jalo, como dicen, agua hacia mi molino, hacia mi necesidad primordial, y entonces yo quiero verme más beneficiado y entonces justamente busco mis metas personales principalmente. Y también por otra parte hay reacciones en los equipos en relación a lo que sería un conflicto en que pues de pronto justamente me puede dar molestia, me puede dar necesidad de alejarme del equipo en algún momento dado, pedirme que me cambien del equipo, no estar ya en el mismo, estar justo en pelea constante con mis demás compañeros en cuestión de lucha interna. Y por otra parte, pues al final puedo tener el tema de frustración en relación a lo que está sucediendo con todo esto, ¿no? En particular. Entonces, bueno, hay diferentes estilos de solucionar conflictos. Esto se lo estoy compartiendo como información muy general, pero realmente es todo un tema y una metodología, el tema de atender los conflictos
y solucionarlos en algún momento dado, enfrentarlos y darles solución de manera correcta, ¿no? Entonces, bueno, la forma de solucionar conflictos puede ser la evasión, consiste en negar las diferencias y dejarlas pasar, que eso es lo menos recomendable como tal, y aquí inclusive lo tenemos en este diagrama en la parte central, cuando tengo la menor asertividad y cuando tengo el menor espíritu de cooperación, justamente me vuelvo evasivo, ¿no? Y dejo que surjan las diferencias y las niego completamente. Otra situación puede ser la imposición, y entonces obligo a varios miembros del equipo de trabajo a que cambien de acuerdo a lo que yo determine, ¿no? O alguien del equipo determine. Entonces, en ese sentido, la imposición, pues justamente me lleva a que entonces mi equipo de cooperación es el mínimo como tal. El acuerdo donde se requiere que quienes tienen conflicto hagan concesiones, entonces de pronto todo mundo debe de ceder, pero ceder ¿en qué sentido? Pues en sentido positivo, ¿no? Entonces, si acordamos y cedemos y hacemos concesiones y sabemos que esas concesiones son beneficio del equipo, pues adelante. Entonces, vamos y desarrollamos en ese sentido esos acuerdos, esas concesiones y pues van en beneficio del grupo en particular, ¿no? Y la otra parte sería ya el último punto de solución de conflictos, sería la negociación, que busca encontrar entonces una solución en particular donde ganen todos, ¿no? Y aquí un poco viene de ahí, surge el tema de ganar, ganar y tener entonces todos algún beneficio en particular, etcétera. Y entonces esta parte de la negociación puede ser justo la mejor opción en particular que debemos de tomar en relación a la solución de conflictos en los equipos de trabajo. ¿Ok? Bueno, y pues ya netamente en cuestión ya de conclusiones de lo que es todo lo que estuvimos viendo de información el día de hoy, que la verdad es que sí es bastante información para este tema en particular. Hay muchos otros aspectos que también son importantes en relación al trabajo en equipo y a los equipos de trabajo y las metodologías que se manejan en relación o se vinculan después ya con ellos. No nos da tiempo para ver otras más en particular, pero sí quisiera concluir con que en particular tenemos que optimizar el trabajo en el equipo y lo podemos optimizar cuando tenemos un enfoque integral que incluye comunicación, confianza y adaptabilidad, ¿no? Y como veíamos las 5 Cs, ¿no? Del trabajo en equipo, ¿no? Que vimos en el inicio de la sesión. También debemos de implementar estrategias que lleven a éxito colectivo, sostenible y un ambiente de trabajo más satisfactorio. Realmente si nosotros en un momento dado tenemos entonces ese trabajo colectivo, ese trabajo con confianza por parte de nuestros colaboradores y se desarrolla de manera constante y la mantenemos, pues vamos a tener entonces en ese sentido un trabajo colectivo sostenible y vamos a tener ambientes de trabajo que vamos a estar nosotros gozando día a día, ¿no? ¿Ok? Y nada más terminar con una pequeña reflexión, que no hay límites cuando trabajamos en equipo, cada esfuerzo cuenta y unidos somos imparables. ¿Ok? Y bueno, con esto terminaríamos la sesión del día de hoy. Ya estamos casi a las 12 del día. Les doy las gracias y si tienen alguna duda, comentario en particular, sí, con gusto, igual podemos tomarnos ahí unos minutitos para ver algunos temas. El tema 1, por favor. Ok, sí, claro. Vámonos al tema 1. En particular del tema 1, ¿tienes algún aspecto en particular que quieras verificar? Bueno, les comento también, esta presentación en PDF se los vamos a compartir en su momento por parte de lo que son la gente de ahí de la Junta. Les va a compartir el PDF de la presentación del día de hoy con mucho gusto. Ok, tú dices problemas que el audio al principio. Ok, bueno, también a veces las conexiones no son tan favorables, a veces en algunos lugares. Bien, entonces, bueno, conceptos generales, de hecho vimos que eran grupos, los conceptos de grupos y los conceptos de equipo de trabajo. Ok, bien. Bien, pues les agradezco, les doy las gracias y creo que con esto cerraríamos la sesión del día de hoy.
Y nada más, también ahí en la propia presentación vienen otros 2 vínculos de otros videos, igual para que los vean ahí un poquito de temas eh, de reforzar el tema de lo que es el trabajo en equipo, pero un poco también distracción, y un poco para que ustedes también tengan un pequeño espacio para poder reír con los videos que les comparto en la presentación, ¿vale? Muchas gracias. Maestro, muchas gracias por la presentación que nos acaba de dar. Es muy interesante todos los temas que toca. En el chat mencionan una línea interesante tener presente los roles. Y también agradecen por la presentación. Muy buena presentación, menciona Juan Carlos Guzmán. Y al igual que Carmen Santos. Y también Guadalupe Arce, muchas gracias, muy interesante. Me voy a permitir compartir la pantalla. Entrega de un reconocimiento a José Rico Alonso por haber impartido la actividad de capacitación Trabajo en Equipo. Este reconocimiento lo firma la directora de programas asistenciales, la maestra Gabriela Lobato Belmont. Maestro, este reconocimiento se lo haremos llegar vía correo electrónico el día de hoy por la tarde. Ok, muchas gracias, muy amables.